En este vídeo vamos a hacer un análisis psicológico de Bill Gates. Para ello te voy a contar su historia. Bill, cuando tenía 11 años, casi siempre solía sacar las mejores notas de toda su clase, pero tenía un problema, que es que la escuela le resultaba demasiado aburrida. Ante esto, los padres le metieron en una escuela privada que se adaptaba mucho mejor a sus capacidades. Y aquí podríamos ver una de las principales características de Gates, que es que Gates probablemente era una persona superdotada. Unos años después, Bill entra en la universidad y conoce a una persona que también le gustaban los ordenadores, que se llamaba Paul Allen. Bill y Paul comienzan a desarrollar programas informáticos y con tan solo 15 años acaban vendiendo su primer programa por alrededor de $5.000, que a día de hoy eso serían casi 30.000 euros. Y aquí podemos ver su primer rasgo de la personalidad. Bill es una persona con mucha apertura a la experiencia, que es un rasgo de la personalidad relacionado con la creatividad. Bill en la universidad hizo algo de vida social y también empezó a jugar al póker para ganar algo de dinero, pero poco a poco Bill lo fue dejando y se centró más en ir a la sala de los ordenadores para desarrollar programas informáticos, hasta que llegó un punto en el que se escapaba por las noches de su habitación y dejaba de dormir para ir a programar. Y esto nos deja ver otro rasgo de su personalidad. Bill es una persona ambivertida, es decir, está en la mitad entre la introversión y la extraversión. Bill en este momento empieza a dejar de lado sus estudios para dedicarse únicamente a programar, y sus padres le dijeron que si no volvía a la universidad le iban a dejar de dar todo el dinero que le estaban dando para que Bill se pagase los estudios. Y Bill no les hace caso, y en 1975 junto con Paul fundan una empresa que se llamaba Microsoft. Y aquí podríamos ver otro rasgo de su personalidad. Bill es una persona muy poco neurótica. Justo en esta época le sale un contrato con una empresa que estaba fabricando los primeros ordenadores personales, y Bill y Paul tenían que diseñar un sistema operativo para un directivo que se llamaba Ed Roberts, que era un tío que medía casi 2 metros y pesaba 150 kilos. Y como Roberts era muy exigente, Bill casi siempre se enfrentaba a él, y se cuenta que Bill le gritaba directamente a la cara, a pesar de que en comparación era un chico extremadamente delgado. Y aquí podemos ver otro rasgo de su personalidad. Bill es una persona moderadamente agresiva. 5 años después de su fundación, Microsoft consiguió un contrato muy importante con IBM para desarrollar un sistema operativo para un nuevo ordenador. El contrato era muy importante y Bill tenía muchísima presión encima. Bill y Paul comienzan a desarrollar el sistema operativo, pero empiezan a encontrarse con que no funcionaba bien en los ordenadores, y como la empresa tenía que lanzar el ordenador, Bill y Paul comienzan a ponerse nerviosos. En este momento estaban trabajando 12 horas al día y estaban completamente saturados, y Bill coge un montón de libros y se va durante una semana a una cabaña en un pueblo remoto de Estados Unidos. Paul le dice a Bill que no se puede ir justo en este momento y que le necesita para terminar el sistema operativo, pero Bill le dice que confíe en él. Cuando llega a la cabaña, Gates se encierra y empieza a pensar en cómo podría solucionar el problema que tenían del sistema operativo. Y Gates, como no tenía distracciones, empieza a trabajar más de 14 horas al día, y al final de esta semana Gates acaba solucionando el problema. Y cuando volvió con Paul, compraron otro sistema operativo y lo modificaron, y al final acabaron entregándoselo a tiempo a la compañía. Y este sistema era el MS-2, uno de los sistemas operativos más famosos de la historia. Y esto nos deja ver otro rasgo de la personalidad de Bill. Bill es una persona extremadamente responsable, pero estos 5 rasgos de la personalidad tienen un problema, que es que solo son rasgos, pero no nos dicen cuál es su tipo de personalidad. Para ello vamos a continuar. Justo después de esto, Bill comienza a vender el sistema operativo a otras empresas, y a partir de este momento Microsoft empieza a crecer extremadamente rápido y Bill empieza a contratar a un montón de personas, y en tan solo 5 años Microsoft acaba alcanzando los 120 empleados. Aquí podríamos ver que Bill podría encajar en el arquetipo de creador, pero en realidad este no es su arquetipo principal. A pesar de que la empresa estaba generando un montón de dinero, Bill nunca volaba en primera clase, y si escuchas las entrevistas con sus empleados, la
mayoría dicen que Gates dormía en el sofá de la oficina o incluso debajo de su mesa. Y aquí podremos ver otro de sus arquetipos, que es el de persona humilde, pero aunque encaja bien, este no es su arquetipo principal. En 1983 a Paul le detectan un cáncer y tiene que dejar Microsoft, y Bill en este momento tiene que empezar a dirigir la empresa él solo. Justo en esta época Gates se llevaba muy bien con Steve Jobs, que también estaba empezando a tener éxito con los ordenadores de Apple, y Steve le reveló un montón de información sobre cómo funcionaban sus ordenadores, y Bill se aprovechó de toda esa información y le copió la mayoría de funciones del sistema operativo. Y aquí podríamos ver otro de los arquetipos en los que podría encajar Gates, que son el arquetipo de gobernador por hacerse cargo de la empresa y el arquetipo de rebelde por traicionar a Steve Jobs. Pero en realidad estos no son sus arquetipos principales. En 1994, después de casarse con su pareja, a su madre le diagnostican un cáncer y ese mismo año acaba muriéndose. Y Bill, para continuar el legado de su madre, que trabajaba en una ONG, creó una fundación sin ánimo de lucro para redistribuir toda la riqueza que estaba generando con Microsoft. En este momento, Gates empieza a enfocarse en las enfermedades como la malaria, y en 2015 Bill empieza a advertir en una conferencia que había muchas probabilidades de que ocurriese otra pandemia a nivel mundial. Y como era de esperar, en 2019 nos llega el COVID. Y aquí podríamos ver otro de sus arquetipos principales, que es el arquetipo de sabio. Y aunque este sí que es uno de sus arquetipos, sigue sin ser su arquetipo principal. Un par de años después, Bill empieza a trabajar más a fondo en el cambio climático y en la inteligencia artificial, y en 2022 acaba anunciando que va a donar absolutamente toda su fortuna a la fundación sin ánimo de lucro. Y aquí podemos ver otro de sus arquetipos principales, porque Bill podría haberse retirado y estar tirado en una playa y tomando el sol, pero en vez de eso sigue trabajando y le destina todos los recursos que tiene a reducir el sufrimiento a nivel global. Y esto nos deja ver el verdadero arquetipo de Gates, que es el arquetipo de cuidador. Y si quieres saber cuál es la personalidad de Steve Jobs, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.